Bueno, pues esto es, queridísimos verdugos, la alternativa carpetobetónica para el materialismo canalla. Y en esta segunda entrega les ofrecemos una entrevista a Felipe Jiménez Pérez, español, doctor en filosofía, avesado investigador dentro del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y autor de títulos como La ontología de Gustavo Bueno, La filosofía de Gustavo Bueno, así como de numerosos artículos en el Basilisco y en el Catoblepas. Y pues sin más, agradeciéndole su presencia, saludamos a Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bien, gracias. No, aunque tengo que precisar que yo no soy tan importante ni he escrito tanto, pero bueno, vale. No digo nada. Bueno, Bueno, como en el programa anterior nos acompaña Rafa Cantó y Jaime San Juan Fernández, a quienes extendiéndoles un saludo los invito a compartir con el entrevistado pues unas primeras inquietudes en torno a su biografía, ¿no? A ver si logramos ofrecer un escorzo personal e intelectual de Felipe para quienes nos escuchan. De acuerdo, pues empiezo, si queréis, empiezo yo con alguna preguntita. Felipe, a mí me gustaría preguntarte un poco acerca de tu biografía. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue un poco tu infancia y tu juventud? ¿Tus estudios primarios? ¿Dónde hiciste el bachillerato? Es decir, un poco que nos hicieses así un repaso acerca de, pues eso, tu infancia. Bueno, mi vida no es nada especial, ¿no? Yo nací en Madrid y bueno, pues luego realmente yo no iba destinado a estudiar filosofía, sino más bien historia, pero por problemas burocráticos, la segunda opción de la matriculación era filosofía y escogí eso porque no me quedaba otro remedio, ¿no? O sea que no fui muy brillante. Bueno, tenía buena memoria y eso me ayudaba bastante, ¿no? A sortear los problemas de estudio. Pero bueno, mi No vida ha sido tenías, muy vulgar, muy normalita, muy, bueno, de hacer el tonto en el barrio y nada, bueno, pues no, realmente cuando ya estoy haciendo la carrera, bueno, pues empiezas a interesarme por la filosofía más. Claro, estás estudiando filosofía, pues te tienes que interesar por la filosofía. Y bueno, pues mis lecturas fueron abundantes en aquellos años, años 80 estamos hablando de eso. Y bueno, después me licencié y fui a trabajar una temporada como traductor, corrector de estilo a lo que se llamaba entonces la República Democrática Alemana, un país del este del socialismo real. Y estuve allí 15 meses y luego volví y ya pues me metí de interino, o sea, profesor de filosofía de instituto interino, hasta que en el año 89 aprobé la oposición y así fui funcionario hasta hace unos años. Funcionario nativo, claro, ahora soy funcionario jubilado. yo sí que me gustaría ahondar un poquito más en la etapa universitaria. ¿Qué profesores tuviste? ¿A qué universidad fuiste? ¿Cómo era el ambiente, digamos, filosófico? ¿Qué posibles, pues no sé, grupúsculos había por entonces? Si se Bueno, conocía, por ejemplo, la filosofía de Gustavo Bueno también. bueno, yo creo que Gustavo Bueno era conocido, ¿no? No apreciado, pero sí conocido. Tuve como profesores bueno, a todos los viejos profesores del franquismo, que por cierto eran muy buenos. Millán Puelles, Pinillos, Juan Bautista Fuentes Ortega, que supongo que se habrá jubilado ya. eh, pues ahora Jaime Sarabia, que era el profesor de filosofía del lenguaje. Recuerdo algunos, Jacobo Muñoz, que está fallecido ya. Eh, pues Jacinto Rivera de Rosales, bueno, tuve un conocimiento más, también ha muerto, ¿no? Y pues no recuerdo ahora muchos, espera, Osvaldo Marqués también lo tenía, que era enemigo de no, de Jacobo Muñoz. Era otra situación totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Había un grupo católico integrista del Opus y los demás pues éramos ateos o izquierdistas. Había también progres, pero no eran como los progres de ahora, no eran tan fanáticos, ¿no? Y yo también lo era entonces, de alguna manera, claro. Cuando eres joven eres de izquierdas y cuando te haces mayor pues te haces de derechas, lógicamente, no cabe otra.
Bueno, yo lo recuerdo. También recuerdo también a Sergio Raba de Romeo, ¿eh? Y pues ahora no recuerdo a todos, pero sí, bueno, hemos tenido... Yo creo que eran buenos profesores, la verdad. Ahora no sé cómo está la cosa, creo que está peor. Pero entonces había más libertad que ahora. Yo no sé si Rafa quiere decir algo, Juan. Nada, pues abundar en la etapa universitaria por saber si había estado usted implicado pues, en algún movimiento estudiantil o universitario o los grupos que se mueven por las universidades o ver cómo era la vida universitaria entonces a nivel de Bueno, estudiantes. había diversos grupos, pero yo siempre estuve en grupos, pero un corto tiempo. Luego nos disolvíamos cuando se había cumplido alguna cosa o porque nos daba la gana. Yo no tuve mucha agrupación con mis 50 o 60 compañeros de curso, ¿no? Y bueno, pues, andábamos mucho por el pasillo y por la cafetería y por el parque que hay enfrente de la Complutense, frente a Derecho, entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía de la Complutense, y el edificio de Filosofía B, pues ahí era el universo que yo tenía entonces, ¿no? Y no te puedo decir mucho, ¿no? Yo eso leía bastante, pero escribía cosas cómicas o satíricas que colgábamos en un corcho y duraban poco, la verdad. Pero bueno, esa es una actividad medio en broma, medio en serio, pues no tiene mayor trascendencia, la verdad. Yo era muy inconsciente y he seguido siendo muchos años, claro. Yo le preguntaría si en esa etapa tenía usted algún tipo de preferencia filosófica, algún autor de cabecera. Bueno, a mí Gustavo Bueno siempre me gustó. En cuanto conocí su doctrina en 1980, me pareció fascinante. Lo que ocurre es que también alternaba con otras lecturas, ¿no? Filosofía del lenguaje anglosajona, marxismo. Y bueno, pues yo creo que hay que conocer un poco todo para tener una posición filosófica razonable, aunque a mí no me importaba enterarme de algo, de otras corrientes filosóficas, ¿no? O hablar con otras gentes, ¿no? Pero sí, el materialismo de Gustavo Bueno me atrajo desde el primer momento. Y yo tengo una inquietud, ¿y ya desde entonces existía escuela alrededor de Gustavo Bueno? O... Sí existía. Lo de Gustavo Bueno viene desde los años 60. O sea, yo he conocido a Gustavo Bueno primero leyéndolo y luego directamente, presencialmente, ¿no? Pero yo conocí a Gustavo Bueno por primera vez de hablar con él cara a cara en 1985, creo, cuando publica El Animal Divino y lo presenta en el Ateneo de Madrid. Hasta entonces yo no sé, no había hablado con Gustavo Bueno jamás. Pero la escuela estaba en marcha en Oviedo cuando todo el mundo hablaba de Gustavo Bueno en Oviedo, ¿no? En Madrid se le conocía, pero se le trataba de ignorar y ningunear, ¿no? Eso ha continuado, ahora ya Gustavo Bueno está enterrado directamente y creo que ha ido a peor el conocimiento de Gustavo Bueno por parte del público y por parte de la academia, ¿no? Sí. Yo le preguntaría una cosa rápida. ¿Tenía usted también algún interés aparte de la filosofía? Véase cine, véase literatura. No tenía ningún interés aparte de la filosofía, ¿no? Bueno, mis lecturas, pero bueno, eso no es un interés específico, ¿no? Rafa. No, nada, yo iba a decir, por lo que estaba comentando de que seguramente habría ido peor. Yo estudié en la UNED y directamente he leído a profesores en los foros decir que estaba prohibido nombrar a Gustavo Bueno. O sea, simplemente por dar el nivel. Eso en filosofía de la ciencia, por ejemplo, lo he visto. Que era una cosa escolástica.
Al hilo de esto, mire, yo le quería preguntar también, usted escribió su tesis, ¿no?, sobre el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, Sí, ontología y nosología. Lo primero que me gustaría saber es por qué escogió, digamos, ese apartado, ¿no?, esa parte de la filosofía de Bueno, supongo que porque le pareció la más importante. Y luego también de los miembros que estuvieron presentes durante la defensa de la tesis, en el que yo he visto que estaba Alberto Hidalgo, estaba Santiago Escudero, estaba Pérez Herranz y estaba también Javier de Lorenzo, que por sí. cierto fue profesor mío en Valladolid y tampoco citó nunca a Bueno, a pesar de tener ese libro, ¿no?, en el que Bueno le pone un prólogo. Entonces, nada, que me comentase pues lo que recuerda de aquella tesis, de cómo usted la hizo, por qué la hizo, etcétera. Ya había hecho una tesina que se llamaba La ontología materialista de Gustavo Bueno, que luego salió en forma de libro. Lo único que hice fue prolongar y expandir, diríamos, el contenido de esa tesina y darle mayor tamaño y profundidad, ¿no? Y con mayor número, mayor cantidad de datos eruditos y yo tenía interés en exponer la doctrina de Gustavo Bueno en español y además no existía ningún libro sobre él, claro, sobre ese asunto, ¿no? Yo creo que Y ese fue tuvo, el y tuvo, principal mérito mío, no me atribuyo otros méritos, desde luego. y en ese proceso tuvo acompañamiento del propio Gustavo Bueno. Pues no, yo me dediqué a leer lo que tenía de Gustavo Bueno en mis manos y realmente no consulté con Gustavo Bueno prácticamente nada, ni con mi tutor ni con mi director de tesis. Lo hice todo muy a mi aire y bueno, no sé si les gustó. Si no les gustó, pues lo siento, ¿no? A mí nunca he sido muy apreciado por, por la academia, o sea que en ese sentido puede decirse que he vivido como un privatus, muy al margen de los círculos de poder de las universidades, ausencia de relaciones personales, que por eso me quedé de profesor de instituto, claro, hay que Bueno, en reconocer. cierta forma, a todos los que transitamos el materialismo filosófico nos ocurre todavía hoy algo similar, ¿no? Una suerte de ostracismo eh, universitario, académico. Bueno, yo no soy muy hábil soy mucho más hábil ahora que antes. Antes era muy poco hábil en mis relaciones personales y eso al final lo pagas, ¿no? La timidez también es una losa que cae sobre ti, ¿no? Y te sepulta. Y bueno, pues yo ya, el tiempo es irreversible, ya no puedo retornar atrás, ¿no? Supongo que si ahora estuviera en 1990 tendría una conducta más civilina, etcétera, ¿no? Igual que si yo cuando tenía 15 años me hubiera metido en el Partido Socialista, pues ahora tendría 200.000 o 300.000 euros más en la cuenta, ¿no? Hombre, pero es que era tonto y no lo hice, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Como me dijo a mí un profesor de filosofía, me dice, de Leganés, me dijo que había hablado con uno del PSOE y le dice el del PSOE, pero tú eres imbécil, tío, si aquí estamos para ganar dinero, joder. Digo, claro, pues es verdad, no lo había pensado, ¿no? Pero bueno, Yo yo me sí, Rafa, aparté de quería... esa gente y bueno, y lo he pagado, ¿no? Lo he pagado en menor poder, menor influencia, menor dinero, menor bienestar, lógicamente, ¿no? Yo, por continuar con lo que usted decía, ¿no?, que usted ha sido profesor de filosofía en el instituto y demás, pues que nos contase un poco la experiencia dentro del sistema educativo, su experiencia. ¿Cómo Bueno, fue? pues ¿Cómo fue dar he clase, tenido, comenzar, etcétera? bueno, pues primero, claro, yo he sido siempre en ese sentido muy sistemático, ¿no? He redactado siempre las lecciones que yo impartía. Luego he distribuido fotocopias, o he recomendado libros, por ejemplo, el Simploqué, pero claro, eso producía resistencias porque es un libro potente, ¿no? Y eso nunca está bien visto. Yo creo que, bueno, puedo decir que he sido riguroso y he sido exigente, y eso me ha traído problemas. Y cada ¿Qué vez clase de más. problemas? ¿Qué clase de problemas?
bueno, denuncias, expedientes disciplinarios, en fin. Y bueno, pues al final mis problemas de salud me han apartado de todo esto y he dado gracias al cielo de no seguir, porque cada vez estaba peor esto. Cada Eso vez lo quería decir. había una colonización jurídica en la enseñanza brutal y cada vez mayor. Y ahora, bueno, el colmo ya es que ya se ha decidido aprobar a todo el mundo y que todo el mundo sea feliz. Entonces, la religión de la felicidad se ha implantado en la enseñanza, nadie tiene que quedar traumatizado y todo vale y entonces, bueno, pues los que no estamos de acuerdo, pues sobramos. De hecho, yo sobraba ya hace años, ¿no? Yo llevo unos años jubilado y no echo de menos la enseñanza, tengo que reconocerlo. Hay una entrevista que se me hizo en una revista universitaria pequeñita, manuscrita casi, que se llamaba Cuadernos de Materiales o Cuaderno de Materiales, uno de los primeros números, y se me hizo una entrevista también, pero ya directo, ¿no? Que estábamos en un café charlando y bueno, pues se me hizo una entrevista ahí y quedó publicada. O sea que por si se quiere consultar cosas que yo pensaba en 1998, claro. Después todo esto ha culminado, todas las lecciones las he ido teniendo que modificar según avanzaba el sistema educativo hacia atrás. Para mis entendederas, por lo menos, era un retroceso continuo, ¿no? Progresaba adecuadamente al revés. Y bueno, pues siempre he tenido que rehacer las lecciones, meter nuevos temas y al final incluso hice una especie de pequeño libro manuscrito. Bueno, manuscrito no, porque está hecho con la informática y todo eso. Unas lecciones que están, por cierto, en una página llamada Script. Se llama Manual de Filosofía. Bueno, está abierto al público. De hecho, mis alumnos nunca han tenido que pagar ni un duro por mis lecciones. Y no sé qué decir. Pues ahí está, ¿no? Todo lo que yo he compuesto hacia el año 2015, que fue cuando ya terminé esos libros y los colgué. Primero colgué la edición del año 2011, luego la del 2015 y luego la historia de la filosofía, que esa no tiene por qué cambiar mucho, la verdad. Y eso está a disposición del público para que lo consulte si lo estima conveniente, claro. Pues a mí me interesaría que comentara su etapa en Alemania, un poco ahora desde la distancia. Bueno, ¿Qué extrae de aquello? Era una mentira colosal. Yo creo que todavía todos los de izquierdas creen en esas mentiras. Lo que ocurre es que ya no puedes decir que son comunistas, claro. Inventan nombres extravagantes para disimular. Y encima cambian todas las... Es un juego del lenguaje, en el fondo. Desde mayo del 68 no pueden cambiar la sociedad capitalista y dicen, pues vamos a cambiar el lenguaje. Y bueno, esas son ideas de Derrida, de Foucault, de Deleuze, pues todos estos asuntos, ¿no? Bueno, pues ya no pueden decir que son comunistas, primero tampoco creen en el comunismo, pero sí creen en el progresismo. Dicen, bueno, pues ya que no existe el proletariado, pues tenemos a los homosexuales, las fulanas, las feministas, los transexuales, como el sujeto revolucionario fragmentario, y cuando la mayoría de la sociedad va por otro lado. Son unos chiflados, vamos a decir las cosas claras, ¿no? Y otros ya simplemente, bueno, pues un problema adquisitivo, capitalismo adquisitivo, ¿no? En el caso del Partido Socialista. Yo estoy hablando de la realidad española. Las izquierdas europeas son un poco más serias, ¿no? La socialdemocracia alemana, vamos, es liberal y no estas majaderías no te las hace, ¿no? La socialdemocracia ha desaparecido en toda Europa occidental y oriental. Definitivamente es que el caso de España es un caso anómalo, ¿no? Derivado tal vez de la guerra civil y de la dictadura franquista. Bueno, mientras haya gente que
que trague por ahí el relato sobre el franquismo, pues seguirá habiendo votos garantizados, aunque hayan pasado 200 años, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque si han pasado más de 80 años desde que terminó la Guerra Civil Española, todavía sigue dando réditos políticos, todo eso, pues no sé, tal vez que la represión franquista fue brutal y entonces eso les traumatizó a muchos, no lo sé. No, hay diversas razones que yo no acabo de tener claras. Tal vez como sugiere Pío Moa, y usted lo recuerda en un artículo de Cataulepas, lo que no le perdonarán a Franco será que ganó la guerra, ¿no? Puede ser. Que ganó la guerra y que luego lo hizo bien. Que después que tuvo éxito después de ganar la guerra también, que tuvo décadas de... Ya, pero hay otras dictaduras que sus resultados son aceptados más tranquilamente por la oposición. En cambio, el caso español ha sido algo muy duro. Yo creo que aquí se junta yo lo comparo mucho al caso de Chile, Pinochet. Hay un vídeo de 2 horas y pico donde cuenta la versión de Pinochet sobre lo que pasaba en Chile. Y la verdad es que queda impecable la gestión de Pinochet. Pero claro, la derecha chilena se alía con la oposición. Bueno, se produce el traspaso de poder y empiezan los encarcelamientos de los militares chilenos y aquí nadie dice nada y bueno, pues ha sido un procedimiento muy parecido al español, la verdad. No sé qué decir, pero... Yo creo que lo que pasa en España... La izquierda vive un poco del cuento también, ¿no? Sí. Pero es que en España hay una impugnación total a España. Se junta el mito de la izquierda con el hecho de que la identidad de España sea católica, entonces Franco es la derechona, es todo el mal. Se junta todo el mal. Claro, las izquierdas en España siempre han sido anticlericales, y anticristianas, claro, y antirreligiosas, claro. Y se junta eso con el franquismo, y claro, que encima el franquismo las ha tenido apartadas del poder. Y de todos modos es difícil de explicar lo que pasa en España, ¿no? Porque el muro de Berlín ya cayó y sin embargo pues siguen empeñados en seguir esos caminos, pero ahora lo tienen que hacer disimulando y bueno, crear un clientelismo permanente político para mantenerse en el poder indefinidamente. Y eso es lo que hacen. Yo carezco de todos los elementos para hacer un cuadro coherente de todo esto, ¿no? Porque hay datos contradictorios también. Lo que está claro es que el caso español es una anomalía en Europa. Y voy a poner un ejemplo. En Europa la socialdemocracia admite el despido libre. Aquí todavía les cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Por ejemplo. Y entiende que hay que bajar los impuestos. Aquí, en cambio, no. Esos 2 ejemplos podrían valer. Es que aquí también con 800.000 administraciones distintas. Bueno, claro, eso está claro. ¿No? La clase política es muy cara, el gasto político es muy elevado y hay que cobrar muchos impuestos para mantener a esa clase política, ¿no? Y en Europa, pues a lo mejor no hace falta todo eso, ¿no? Yo le preguntaría por dirigir ahora la conversación hacia otros derroteros, por asuntos filosóficos, sobre todo por autores, ¿no? Que me diese su opinión sobre algunos quizá que ha conocido de primera mano. Por ejemplo, sobre Aranguren. Si me puede decir yo algo. creo que es le pondría de nota un 5 o un 4. No me parece que tenga ni mayor interés. No, me parece un hombre sin importancia. Menéndez Pelayo. Un genio. Erudito, sabio y alcohólico, por eso se murió pronto. Enrique Dussel. Bueno, creo que va por la misma senda del progresismo, indigenismo, pues yo creo que no tiene ningún valor teórico eso. Yo no, por lo poco que he leído sobre él, no sé, no me parece que tenga ningún interés. Dalmacio Negro. Me parece un hombre válido, sabio, ya es muy viejito, pero vamos, yo creo que todo lo escrito por él sobre filosofía política o sociología política es bastante válido, desde luego.
Trevijano, porque sabemos, hemos escuchado, ¿no?, que usted tuvo una polémica precisamente en su radio y algún El más, artículo además. el más brillante de los filósofos dogmáticos demócratas fundamentalistas, pero de ahí no salía, claro. Se creía que la democracia era muy buena y su democracia, sobre todo, era la que le gustaba tanto, ¿no? En sus dos libros, en Teoría Pura de la República, me parece que se llama así. Una cosa medio yanqui, medio liberal. Él decía que era lo mejor de la tradición liberal y puede que tuviera razón. Lo que ocurre es que la democracia no es un sistema de reglas solo, también necesita una sociedad, unas costumbres, un cuerpo político, ¿no? Como decía Gustavo Bueno. Ortega. Era uno de los mejores filósofos españoles, lo único que, bueno, pues creía cosas que, no sé, vamos, no, claro, no estoy de acuerdo con lo que dice, lógicamente, pero sí me parece un hombre brillante, buen escritor, buen conferenciante y podría decir que, en cierta manera, el estado de las autonomías es hijo suyo, porque también él hablaba de esos temas, ¿no? Unamuno. Este me parece más lúcido, más inteligente que Ortega, desde luego. Me parece, menos Gustavo Bueno, el más grande. Montero Díaz. Bueno, maestro de Gustavo Bueno, un gran falangista, sabía bastante. Franco lo mandó callar durante un tiempo porque, claro, había que llevarse bien con los aliados que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial, claro. Amelia Valcárcel. Bueno, una señora progresista de Oviedo que ha sido expulsada del Consejo de Estado por decir que cree que solo hay varones y mujeres, cosa de sentido común, pero ha sido expulsada. La han dimitido o la han cesado, ¿no? Y en cuanto a su trabajo teórico, pues no la veo que sea interesante, sobre todo porque cuando haces una ética o una filosofía moral, pues tienes que tener una fundamentación ontológica. No se puede hacer ética al margen de la ontología, por supuesto. Villacañas. Villacañas es un hombre oportunista, ha sido de derechas, izquierdas, centro de Podemos, abraza la leyenda negra con fervor y, bueno, aparte de eso creo que sabe mucho sobre Kant y el idealismo alemán, pero no le doy mayor importancia, claro. Mario Bunge. Bueno, un gran filósofo argentino de habla inglesa y, bueno, pues, escribió mucho. Y un materialismo positivista, mecanicista, no tiene nada que ver con lo de Gustavo Bueno, aunque a algunos señores que se dicen buenistas les encante. Escotado, por ejemplo. Escotado era un hombre sabio, muy sabio. Y bueno, me parece que su obra teórica, en realidad y sustancia, por ejemplo, es válida, es bastante buena. Y por lo demás, políticamente me parece muy bien también que sea liberal y admirador de Jünger, porque Jünger ha tenido varias etapas, una etapa nacionalista conservadora y luego una etapa liberal, que es la que abraza al señor Escotado, por supuesto. Javier Muguerza. Bueno, un señor que empezó en el franquismo, luego se hizo progresista y luego, no sé, bueno, pues gracias a eso consiguió dirigir el Instituto de Filosofía de CSIC, donde colocó a sus amigos y también en la UNED. Entonces, su obra teórica sobre filosofía moral no me parece que sea muy interesante, la verdad. Y yo por mí dos más. Me interesa Elías Díaz. Elías Díaz es un erudito socialista del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y su obra me parece, por lo menos, que está bien hecha. Vale. Y bueno, aunque ya he comentado algo sobre él, Millán Puelles, por ejemplo. Millán Puelles es un escolástico, pero de los malos. Era lo que quedaba ya en el franquismo. ¿Cuál sería de los buenos? Pues el padre Santiago Ramírez, creo que se llamaba así.
Sí, que Santo. escribía en latín o ya no recuerdo más, pero vamos, ha habido escolásticos mejores en España que Millán Puelles, desde luego. Ujú. Bueno, si los demás queréis comentar algo. No, sí, a mí me gustaría como entrar en materia sobre los asuntos polémicos, bueno, que sí han mencionado de paso ya ahora mismo en la fundación, ¿no? Los debates sobre ontología, sobre arte. No sé si está al tanto usted, Felipe, Yo de estos estoy debates. fuera de todo eso desde el año 2016 y lo veo desde fuera como cualquiera. Tengo el mismo conocimiento, yo creo que poco además, porque yo no vivía en Oviedo y entonces solo los veía en los encuentros en directo y hablaba con ellos, pero a mí me parece que carecen de interés todo lo que están haciendo últimamente. Aparte de hacer vídeos, no hacen nada más. Es una filosofía oral, presocrática en ese sentido. Es el retorno a la oralidad. Y lo que tienen que hacer es escribir, si tienen algo que decir. Si por hablar, pues, podemos estar hablando eternamente, ¿no? Eso, a mí me parece Bueno, que pero un vídeo puede ser una ayuda, pero no puede ser la doctrina, ¿no? Por ejemplo, hay un señor llamado, ahora no me acuerdo cómo se llama, López, Daniel que se López, autodenomina el escudero de Gustavo Bueno. Tomás Tomás. García. Tomás. Tomás, Pues Tomás es un señor que es incapaz de escribir un artículo. Cuando iba a dar las conferencias nunca las terminaba, iba lleno de periódicos y de libros cargado hasta arriba, pero luego, pues, no terminaba. No era capaz de escribir en 5 o 6 folios lo que iba a decir. Yo sí soy capaz. Yo he sido profesor. Entonces él ha sido profesor de instituto, pero resulta que no es capaz de escribir lo que sea, la extensión que sea por escrito y hablar de ella, sino que tiene que coger un libro y otro libro. Al final no terminaba nunca las conferencias, quedaba en Oviedo o en Gijón. Y lo mismo puede decirse de otro que conocí, al que no es por fastidiar, ¿no? Pero se llamaba Fernando López Lasso, que era incapaz también no terminó jamás su tesis doctoral sobre el marxismo. Entonces se ponía a hablar y pasaba de una cosa a otra, pero no entraba, no progresaba porque se entretenía. Entonces, a mí ese tipo de profesor no me gusta, lo siento. No es Pero es una usted crítica en el está, sentido de krinein en griego, ¿no? Distinguir, delimitar, no destruir. Y la escuela de Oviedo, yo creo que desde que ha muerto Gustavo Bueno, pues está ahí pues, haciendo muchos vídeos y a eso se dedica. Felipe, pero usted sabe que hay publicaciones, por ejemplo, Vicente Chuliá ha sacado un manual sobre música, siguen saliendo artículos en el Basilisco, es decir, hay todavía publicaciones. A mí lo que me gustaría saber es si usted las sigue o ya no las No sigue. la sigo, hace tiempo que no la sigo. Estoy en otros asuntos, estoy más concentrado en mi vida privada que en eso, aunque de vez en cuando me pasan informaciones sobre algunas cosas que hacen y dicen y pues algunas sí, veces como la estoy de acuerdo, polémica, otras veces no, pues, pero bueno, no Como por ejemplo te puedo decir usted, gran cosa, la verdad. como usted la quizá polémica está al corriente sobre, de la polémica con Lino Camprubí y Pérez Jara, por justo, ejemplo. justo, Bueno, sí, sobre sé que UNGE. hablan muy bien en inglés y que dan clases en inglés en Sevilla y que les gusta mucho Mario Bunge y que a Gustavo Bueno lo ponen de telonero de Mario Bunge. Bueno, pues ellos sabrán, tendrán intereses terrenales, ¿no? Académicos o gremiales, ¿no? Yo entiendo que es así, ¿no? Y yo creo que les va bien gracias a eso, ¿no? Entonces no tengo nada que objetar al triunfo personal o profesional, ¿no? Sus ambiciones son legítimas, pero a mí me parece que no representan el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, en absoluto. Hay otra polémica abierta, no sé si la conoce, acerca de la idea de materia ontológico general, en la que pues está ahí metido tanto Ekaiz Ruiz de Vergara como Chuliá, como Luis Carlos Martín Jiménez y demás. Muchas veces además citan su libro sobre ontología de Gustavo Bueno, porque ahí es donde usted incluye esa fórmula, ¿no? De que el ego trascendental es igual a M, ¿no?
que algunos interpretan que esa M es M sub I, es decir, el mundo, ¿no? Usted no Es sé que si también sigue la polémica. ¿Y qué opinión tiene usted Gustavo sobre eso? Bueno llega a concluir eso, que E es igual a M, pero luego, unas páginas después, E es igual a MI. Yo no lo he inventado. Luego eso que a lo mejor, porque luego resulta que cuando Gustavo Bueno se hace muy mayor, dice que el verdadero objeto de la filosofía materialista es el mundus aspectabilis, no la materia, el mundo, tal y como está conformado. Claro, es que Gustavo Bueno no siempre ha pensado igual, desde 1972 hasta 2016, pues han pasado muchos años, la verdad. Pero yo me hice eco de eso porque eso es lo que yo leía en los ensayos materialistas, que E es igual a M, y por supuesto que E es igual a MI, al mundo. Claro, ¿hay algo más allá del mundo? Pues bueno, pues evidentemente la idea de materia ontológico general es una idea negativa, de partes extrapartes, pero también luego introduce, por ejemplo, la idea de codeterminación, porque la materia determina a la materia, claro. Y bueno, y todo eso yo creo que hay que saberlo, ¿no? Yo creo que la polémica no es muy importante porque está todo dicho por Gustavo Bueno sobre el asunto. Otra cosa es que uno quiera emprender una nueva vía o añadir cosas o enmendar a Gustavo Bueno la plana, por supuesto. Eso ya es otro asunto. No, yo simplemente quería añadir que, bueno, que al asumir, ¿no?, que esa M de alguna manera se asocia al mundo, si eso sería de alguna manera incurrir en algún tipo de mundanismo. ¿Usted cree? No, yo creo que no, porque como, bueno, por lo menos se declara a nivel verbal que hay infinitos géneros de materialidad, aunque solo hay 3 conocidos, que es una verdad empírico trascendental, como él mismo declara, no estoy inventando esto. Y yo creo que Gustavo Bueno sabe perfectamente que el mundanismo sería, pues, Hegel, por ejemplo. Oye, ¿qué es el ser? El mundo, se acabó. Gustavo Bueno dice que, bueno, en 1972 se ocupa de la materia ontológico general y de los 3 géneros de materialidad, que sería la materia ontológico especial, como decía Wolff, desde otra perspectiva escolástica, ¿no? Bueno, pero luego Gustavo Bueno ha dicho que el objeto de la filosofía y de la ontología no es la materia, es el mundo. Porque hay que partir de eso, de que el mundo está hecho a nuestra escala corpórea, humana. Y eso parece que también es una cosa que dice Gustavo Bueno. Yo creo que es bastante válida, desde luego. Cuando Bueno publica El ego trascendental, poco antes de morirse, se le acusó en su momento, pues, de ser una obra o un apéndice del materialismo filosófico con rasgos idealistas, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted esa lectura? Yo creo que no, porque él insiste en que él huye del ego trascendental de Kant, huye de un yoísmo a lo Fichte. El ego trascendental es la materia, tomada como sujeto, entiendo yo. La materia es objeto y sujeto. Ahí es muy hegeliano, desde luego. Es la materia que piensa sobre sí. Claro, porque el ego es material. Tanto el ego psicológico nuestro como la materia misma. La materia es sujeto y es objeto. Así lo interpreto yo, en plan hegeliano. No creo que esté muy disparatado tampoco decir eso. ¿Alguna vez lo define? No la materia, sino la materia. Claro, no hay un ego por ahí, fuera del mundo. Que alguna vez lo define como la operación de reunión de los 3 géneros de materialidad, precisamente. Sí, también, claro, porque no hay más que eso. También dice él que el ego es el proceso por el cual la materia se conoce a sí misma, condiciones sociales, históricas, etcétera. Eso lo dicen en los ensayos materialistas. Y yo creo que lo que pasa con las ideas de materia y de mundo, que son ideas muchas veces autocontextuales. Quiero decir que los contenidos son los mismos, depende de... Lo que pasa es que depende desde qué... Claro, es que no puede haber una materia y luego por otro lado un ego. Eso sería Claro. Tiamat o Descartes, claro.
Hegel. Depende del Hegel no, punto desde porque donde... Hegel es intramundano todo lo que dice. Yo creo que es que la materia se puede conocer a sí misma. Ese es el ego. La materia es sujeto, ego. Es objeto, mundo. Pero bueno, no son algo diferente, claro. Sí, Sé que la todo es diferencia... difícil de expresar. A mí me recuerda mucho a David de Dinant, que fue condenado en el año 1210 por decir que, bueno, el ser, Dios y la materia y el mundo eran lo mismo. Bueno, pues por ahí va la cosa. No es un panteísmo, porque no quiere cerrar. Gustavo Bueno, el mundo, él se conoce perfectamente que la metafísica era eso, era substancializar la totalidad, y como no hay totalidad, hay infinitud. Eso es más Spinoza, ¿no? Por eso Spinoza lo aprecia mucho Gustavo Bueno y sobre todo su discípulo Vidal Peña, ¿no? Yo le quería preguntar si usted recuerda así alguna anécdota con Gustavo Bueno, algún momento que guarde en su memoria, alguna conversación, alguna discusión, algo que usted le preguntó y, en fin. Pues ahora no sé si recuerdo algo. Bueno, una cosa más bien autocontextual, cuando dije que le habían hecho una faena a Gustavo Bueno y dije, hombre, pues claro, eso va en contra un poco de las normas y tal. Dice, yo me cago en las normas, me dijo, en el Estado de Derecho. Bueno, dijo algo parecido, no, así recordando, hablando aquí, pues como no lo he preparado tampoco recuerdo, bueno, recuerdo muchas cosas, pero no recuerdo anécdotas así para ser explicadas, ¿no? Aquí. Pero bueno, a mí me parece que Gustavo Bueno era un genio y creo que ha sido la persona que más ha influido en mi vida, la verdad. Bueno, yo aprovecho que abrimos el baúl de los anecdotarios para preguntarle por el viaje a Cuba y con relación a ese viaje, pues por la recepción del materialismo filosófico en Cuba y en Hispanoamérica, si a partir de su experiencia. Bueno, en Cuba yo creo que los cubanos no estaban lo más mínimo interesados por Gustavo Bueno ni el materialismo filosófico, o sea que eso fue un fracaso, ¿eh? Gustavito, o sea, el hijo de Gustavo Bueno, me dijo que había enviado de todo tipo de materiales escritos para que los leyeran antes de que fuéramos a visitarles y no los habían leído ni nada, ¿no? Y Gustavo Bueno todavía estaba un poco preso del marxismo y de la izquierda y bueno, aunque bueno, se le veía que le parecía aquello una mentira, una estafa inmensa, aunque de cara a ellos pues decía que Cuba era una isla de racionalidad en el Caribe. Bueno, pues todos sabemos que de racionalidad tenía muy poquito aquello, ¿no? Yo creo que donde más ha calado Gustavo Bueno, entre México, los hermanos, ¿cómo se llamaban? Joder, pues es que ahora no recuerdo. Eran dos hermanos que eran de la República del Ecuador, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Carpio. Los hermanos Carpio hicieron una pequeña Editaron. editorial y sacaron El mito de la cultura. Y bueno, yo creo que fue una buena iniciativa. He tenido noticias de que también han tenido influencia en México. En el Perú creo que hay una red del materialismo. En Chile había también otro. Bueno, esto son cosas de minorías, claro, está claro, ¿no? Pero bueno, por lo menos es loable que existan materialistas al otro lado del Atlántico, en español, claro. En México Yo le montaron la... pregunto... Ah, perdón. Jaime, sí. Nada, iba a decir que en No, México montaron la facultad. ¿Qué opinión le podía merecer aquella La aventura Facultad que de hicieron los... Filosofía, en los 80, Sí. pues No, era no, mucho. No, esta que montaron hace pocos en años, la León. de Guanajuato. la universidad. Bueno, eso fue un kitsch. Eso ha fracasado por completo, vamos, porque en cuanto ya se le gastó la pasta, este hombre, pues,
Nada, eso ha sido un fracaso total. Por otro lado, Gustavo Bueno Sánchez tampoco se ha implicado mucho porque bueno, es su costumbre, ¿no? De decir una cosa y luego no hacerla o no hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un fracaso total, ¿no? Ya no se habla del materialismo filosófico, se habla de otras cosas. Yo le preguntaría sobre las oleadas. ¿Usted se le incluye dentro de la oleada de Tomás García, creo, y de algunos otros? Me gustaría saber qué relación tuvieron entre sí y si tenían relaciones con otras oleadas posteriores, por ejemplo, con no sé, pues Pedro Insua, Carlos Madrid, Joaquín Robles. Bueno, he tenido relaciones, pero muy discretas o muy reducidas, ¿no? Luego, pues ha habido un alejamiento e incluso una enemistad, ¿no? Porque, bueno, Pedro Insúa, por ejemplo, pues decidió ser de izquierda jacobina y eso me parecía demencial, ¿no? Políticamente Robles, bueno, es diputado nacional por Vox, ahora supongo que habrá tenido que dimitir y, bueno, me parece una actitud más razonable, ¿no? Ongay, pues no he tenido prácticamente, he hablado con él muchas veces, pero llevo años sin tratarlo, ¿no? No sé. Me parece de los tres el más válido, teóricamente, ¿no? Insúa ha defendido muy bien la idea de hispanidad, España, pero claro, le ha perdido su izquierdismo o su patriotismo constitucional, que él cree que porque alguien tenga el DNI español ya es español. Eso es una tontería. Una estupidez flagrante, ¿no? Que yo creo que es indigna de una persona seria. Pero bueno, si él se lo cree, es un patriotismo como el de Habermas, el patriotismo constitucional, claro. ¿Algún otro como Álvaro González, por ejemplo, o Bueno, Álvaro Armesilla? González ha sido un hablar de buen Armesilla? profesor, un buen sabio, pero no he tenido ninguna relación personal con él, ¿no? ¿Y Armesilla? No he tenido mucho trato, incluso creo que no he tenido ningún trato con él, ¿no? ¿Y Tiene Armesilla tiene un le año más decía? que yo, pero vamos, no. Dime. Armesilla. Pues este señor pues quería jugar a ser comunista, a ser materialista, a ser de izquierdas. Bueno, pues luego se sintió atraído por el materialismo de Gustavo Bueno y quiso acercarse a mí. Estuvimos hablando algunas veces. Luego su novia de por aquel entonces se escandalizó porque, bueno, pues, había una noticia de que había gente en Borneo que ponía a las orangutanas a follar como putas junto a las putas normales. Bueno, dijo, pues yo me reía, digo, mira, oye, que disfruten. Total, con todas las perversiones sexuales que hay, por una más. Una más. Digo yo, si ser maricón es normal, ¿qué más da? Que como se folla un perro, vamos. Y a mí me hacía gracia. Entonces se escandalizó, me insultaron y tal. Y entonces Armesilla se hizo orangutano flautico. Luego hemos hecho muchas bromas con él. Creo que Jaime lo sabe, ¿no? Bueno, pero es que, claro, es que es para reírse de eso. No quiere que el obrero copule en Borneo con las putas con pelo, ¿no? O sea, a mí, si es que evidentemente la zoofilia pues es una perversión sexual, pero bueno, pero si es que estamos llenos, ¿no? De perversiones sexuales a nuestro alrededor. Hay gente que quiere ser eunuco y entonces se corta los testículos y se disfraza quirúrgicamente de mujer cuando no puede dejar de ser hombre jamás. Es una enfermedad mental, eso. Igual que al revés, las mujeres que se creen que son varones. Pues es un problema mental que tendrán que arreglar. Pero recurrir a la cirugía es una barbaridad, personalmente. Es fabricar eunucoides, ¿no? Así de claro. Oye, si yo me río y eso se convierte en un argumento teórico o intelectual, pues me parece que es, no sé, no tener sentido del humor y creo que no. Después,
Dice que Gustavo Bueno fue marxista. Bueno, fue marxista un poquito. Tampoco. Gustavo Bueno ha sido de todo, ¿no? Al final ha sido izquierdista, pero luego pues se ha hecho conservador y de orden, sobre todo con su conferencia sobre España, en el año 98 en el Club de Prensa de Oviedo. Eso no hay que obviarlo, ¿no? Y Gustavo Bueno es antes materialista que marxista, aunque también ha tenido también sus errores teóricos con el marxismo, por supuesto, ¿no? Ha coqueteado con él, ha sido compañero de viaje del PC, aunque nunca quiso entrar. Entonces Armesilla quiere hacer una especie de combinación izquierdista entre materialismo filosófico y marxismo. Bueno, pues, él sabrá lo que hace. Yo no sé ahora de lo que está haciendo. No, tampoco me interesa mucho, ¿no? Creo que ahora vive en Salamanca y no sé. Bueno, no tengo mucho que... Pues Con respecto a los... El tiempo dirá si eso vale para algo o es una ocurrencia de un señor. Con respecto a nuevas oleadas, vamos a suponer, gente que se va sumando a la escuela, tipo Ekaiz, tipo Chuliá, tipo Paloma Hernández, la que lleva el canal de Fortuna Jacinta, Daniel López, ¿qué opinión le merecen estos sujetos? Bueno, si sigue usted lo que publica, no sé. No conozco mucho bueno, conozco sobre todo a Ekaiz un poquito porque estuvimos hablando, bueno, en Murcia sobre literatura. Conozco un poco a Daniel López por los escritos suyos, que me parecen muy válidos. A Paloma Pájaro, pues no la conozco. Bueno, conozco lo que ha hecho y, bueno, vale. Y Chuliá, pues, bueno, ahí pues no tengo mucha idea de música, pero hay opiniones para todos los gustos sobre el señor Chuliá en cuanto a su calidad profesional como músico. No puedo decir nada. Bueno, a mí me gustaría preguntar a propósito de esta nueva oleada, si conoce a Daniel Alarcón y su teoría sobre la transexualidad, pues que parece no encontrar contradictores dentro de la Fundación Gustavo Bueno o en el entorno del materialismo filosófico. Es una teoría de la transexualidad fundada en las apariencias, supuestamente o presuntamente desde el materialismo filosófico. Bueno, yo sobre esos temas es que no puede existir transexualidad, solo existe la sexualidad. Lo demás son disfraces. Nadie puede cambiar de sexo, eso es imposible. Se puede uno castrar, eso sí. Uno se puede hacer un eunuco y hormonar, lo cual, por cierto, va en contra de la salud, muy perjudicial, según parece. Pero, vamos, no sé, no le veo ningún... En todo caso, es una teoría del disfraz, ¿no? De la impostura. No sé, vamos, creo que... No creo que tenga mucho recorrido todo eso, ¿no? No sé si se puede combinar eso con el materialismo filosófico en su exigencia de rigor. Desde luego, rigor no puede haber ahí, porque simplemente los datos categoriales te dicen que nadie puede cambiar de sexo, ni se puede autodeterminar. Así que entonces ya solo con eso ya se cae al suelo todo eso. Yo le preguntaría, sí, ya un poco temas sueltos de actualidad, ¿no? Sí. O personajes. Por ejemplo, me gustaría saber su opinión sobre Denaes. Fue un intento muy loable, pero yo creo que ha naufragado y podemos decir que no existe. O es un ente de razón. Rafa, dale tú. Pues Vox. Bueno, es un partido conservador, derivado del PP, un poco más auténtico, un poco más coherente, pero también meten la pata. Por ejemplo, en Madrid se presentó por parte del gobierno autónomo un proyecto de presupuestos bastante bueno y votaron en contra junto con la oposición, pues para fastidiar, como diciendo, como soy de la oposición, pues te doy por culo. Pues ya está.
si eso consiste en la doctrina de Vox, pues no me interesa. Eso quiero decir. Y cuando votan en el Congreso de los Diputados a favor de que sea Pedro Sánchez el que controle los fondos europeos, pues otra metedura de pata. Y así hay algunas meteduras de patas. Hoy acabo de escuchar en la radio nuevamente a Jiménez Los Santos hablar del Yunque, que es una secta católica que está metida en Vox. Y si es verdad lo que dice, es que Santiago Abascal le importa un carajo todo. Y luego llevan una temporada con muy poca oposición, muy blandita y sin protestar, sin... Bueno, la metedura de pata también muy grande de presentar Ramón Tamames a presidente del gobierno, ¿no? Entonces yo... a lo mejor Vox requiere un poco una refundación, alguna vez, un congreso fundacional, porque todavía no se sabe de qué va. Sé que son patrióticos, pero claro, están a favor de la OTAN. En fin, yo no comparto algunas cosas, ¿no? Se les puede votar como voto útil ya de... Porque claro, el PP está como está, ¿no? Pero en el fondo Vox es un partido del régimen, un partido conservador, un poco más radical que el PP, pero nada más. Y que comete errores, como acabo de referir, que son contradictorios con todo su discurso. Con respecto a la OTAN y la guerra de Ucrania, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, Vladimir Putin? Me parece un gran hombre de Estado, un verdadero estadista y sabe lo que le conviene a Rusia. Y bueno, pues yo creo que se saldrá con la suya. Y con respecto a la OTAN, ¿usted cree que debe, en fin, de haber algún tipo de debate acerca de la permanencia, ¿no? Por muy, en fin, por muy espurio que pudiese ser la permanencia de España en la OTAN o no? Yo pienso que en las actuales condiciones España debería abandonar la OTAN, porque el Partido Socialista Obrero Español nos metió en la OTAN sin negociar nada. Igual que nos metió en la Unión Europea sin negociar nada también. Entonces, claro, una cosa es estar en la OTAN y sacar alguna ventaja y otra cosa es estar en la OTAN y estar aplastado, que es nuestra situación actual. El caso de Gibraltar, el caso de las ciudades del norte de África, las Islas Canarias. O sea, la OTAN no nos sirve para nada. ¿Y a qué bloque debería buscar acogerse? ¿Cómo? ¿A qué bloque en sustitución de la OTAN Yo debería pienso buscar? que España debería aspirar a tener bomba atómica, como estuvo a punto de hacer bajo Franco, y una neutralidad armada, porque es que los países de la OTAN todos tienen alguna ventaja, nosotros no tenemos ninguna. Es que nos hemos entregado con armas y bagajes a toda esta gente, ¿no? Y todo porque el Partido Socialista tenía prisa o, bueno, es un partido vendepatrias, eso está claro, ¿no? Sí. Y Sí, entonces hemos perdido con la Unión Europea, hemos perdido con la OTAN. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? O en todo caso renegociar las condiciones de estar en la OTAN, claro. Un tema que ya ha salido, pero me gustaría que se extendiese más, la homosexualidad. Bueno, pues una perversión sexual como otra cualquiera, ¿no? Cada uno que haga lo que crea conveniente con esas cosas y... Bueno, yo pienso que es contra natura, de alguna manera. En ese sentido soy como Santo Tomás de Aquino en la cuestión 94, creo que se ponía antes en selectividad, por cierto. Y bueno, pues, por lo demás, no. Creo que tanto varones como mujeres, si practican la homosexualidad, puede ser pues como de los griegos, pues para pasar un rato, divertirse, pero vamos, dirigir la vida por ahí yo no lo veo muy empobrecedor, personalmente lo pienso. ¿Qué le diría a alguien que le llamase a usted homófobo? Pues que no lo soy, simplemente que le hago una crítica intelectual a la homosexualidad, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera con esas cosas, ¿no? Y puedo también estar en contra del consumo de jamón, lo cual no quiere decir que desprecia al que coma jamón, o al revés, ¿no? En fin, pues, quiero decir, es una cuestión entra totalmente dentro de lo subjetivo. Lo que ocurre es que se puede enjuiciar moralmente y éticamente y filosóficamente, claro, pues como todo. Nada está libre de la crítica, ni siquiera los homosexuales, claro.
¿Y hasta qué punto cree que...? Y otra cosa ya es la exaltación que hay de la homosexualidad, que bueno, que es una cosa que antropológicamente como mucho puede abarcar al 5% de la población, y yo estoy en contra de que vayan unos misioneros a los colegios a decir lo bonito que es hacer eso, porque también podría un señor también decir, predicar la heterosexualidad como algo deseable, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que, yo ahí soy muy aristotélico, la verdad. pero aún siendo una minoría, pues son la bandera ideológica del imperio estadounidense, ¿no? Del imperio de nuestro tiempo, los LGTBI. Hay un Es una proceso de bandera. institucionalización a toda marcha de la homosexualidad y de la transexualidad. Sí, bueno, las izquierdas son muy inteligentes porque con tal de tener 10.000 o 20.000, 30.000 votos, hombre, pues se va arañando un poquito, se va rebañando de aquí y de allá y pueden ganar las elecciones. Yo no creo que el ser homosexual determine políticamente a nadie, ¿no? Pero bueno, hay una gente que son muy activos, muy militantes. Todo el mundo sabe que en el barrio de Chueca, en Madrid, el 75% de los que viven allí votan al Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Para empezar, es carísimo vivir allí. O sea que... Es que los homosexuales no tienen hijos, son como los judíos, tienen muchos recursos financieros, no tienen que tener familias. Todo el dinero lo pueden emplear en embellecer las casas y el barrio, claro. Bueno, ahora que hablamos Otro de tema. colectivo, Perdón. Jaime, si me lo permitís, Sí, ahora que hablamos pues. de colectivos, pues hablar también de feminismo, ¿no? Uno de los Bueno. signos de nuestro tiempo. Otra ideología basura de nuestro tiempo, vamos. Cuando uno escucha a las feministas se cree que están en una dictadura, ¿no? Y eso es falso. Yo creo que las mujeres en los países capitalistas avanzados hacen lo que les da la gana. Incluso yo creo que las están mimando como débiles mentales, básicamente, ¿no? Como si fueran unos niños idiotas que necesitan un papá que las proteja. Antes eran los varones, ahora es el Estado y los partidos de izquierda y las feministas colocadas institucionales, que son como unas putas de género, en el sentido de que ellas venden un poco su condición de mujeres a cambio de un dinero, unas subvenciones y vivir del cuento, porque no es más que eso. Porque el feminismo en los países capitalistas avanzados sobra. Y creo que no se lo creen tampoco ellas, ¿no? Porque luego, cuando hay problemas de verdad en los países musulmanes, tienen la boca callada. O se cortan el pelo, que Sí, esa es bueno, la mayor eso no osadía. cuesta nada. Cortarse el pelo es una cosa, bueno, puede ser útil. Pedro Sánchez. Bueno, un demagogo, un señor sin escrúpulos, un psicópata. Él se aprovecha de la estupidez de sus seguidores y se ha buscado la vida, ha hecho trampas siempre, ha mentido siempre y ahí sigue. El fascismo. ¿Qué opina usted del movimiento fascista? Bueno, es un movimiento que cuando surge, ya sabéis que los 20 puntos o los 19 puntos del fascismo italiano no eran nada malos, ¿no? Cualquiera que los consulte están ahí. Era un movimiento, por un lado, conservador, pero por otro lado era revolucionario. Es la idea de que también los conservadores pueden hacer la revolución, pero es una derecha nueva, totalmente adaptada al capitalismo avanzado, a diferencia de la derecha tradicional, que es el señor que se toca los cojones en un sillón y no dice nada. Por ejemplo, es el caso de los del PP, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? O sea, la derecha española siempre ha sido muy cobardica y los únicos que eran valientes eran los falangistas, ¿no? No sé si eso... Y el caso, por ejemplo, de Chile, pues ¿quién tiene que hacer la dictadura? Los militares, porque la democracia cristiana chilena había permitido todo aquello. Y el caso de la CEDA en España es también igual. O sea, la derecha tradicional es pasiva, ¿no? Y la derecha fascista es revolucionaria. Pues, es un socialismo conservador que conserva la propiedad privada y el mercado, aunque lo interviene con mucha intensidad, por supuesto, llegado el caso.
Bueno, pues es un movimiento que fracasó, pero por vía militar, y yo creo que no existe ahora. Aunque, bueno, es muy útil la etiqueta pues para engañar a los tontos, como digo yo. La Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica, como siempre, pues cobardica, pues como la derecha igual. Es que la derecha está conformada por católicos casi siempre, ¿no? Bueno, pues se ha ido adaptando a todo lo que ha aparecido y ha sobrevivido. Pero ¿Qué futuro le la ves? derecha católica yo la veo cada vez menos católica y más protestante. Bueno, ¿Y qué? se ha considerado la Iglesia Católica como uno de los vínculos entre los hispanoamericanos, los españoles. Y a propósito de eso, quería preguntarle por ese fenómeno editorial más o menos reciente de hispanistas, Rocabarea, Gullo. ¿Qué opinión le merece todo este movimiento? ¿Es un mero fenómeno editorial sobre el pasado o tiene alguna oportunidad el hispanismo como alternativa política? Pues ahora preguntábamos por los bloques en los que debería situarse España y pues bueno, en España frente a Europa sugiere que debe mirarse a América desde España, ¿no? Bueno, esto ya viene de largo, ¿no? Cuando se funda la Fiesta de la Hispanidad por el padre Vizcarra en 1928, se elige el 12 de octubre, que es la fiesta del Pilar también, por cierto. Y bueno, Teodoro Roosevelt decía que el principal obstáculo de Estados Unidos era el catolicismo, entonces por eso mandan los misioneros protestantes pues para socavar las sociedades hispanas, ¿no? Y eso es un cáncer, es un virus, ¿no? Sí, el catolicismo ha sido lo que ha caracterizado al mundo hispánico siempre, ¿no? Que si se podía hacer un bloque, sí, eso ya lo dijo Víctor Raúl Haya de la Torre, pero excluyendo a la península ibérica. Él era muy listo, lo llamaba Indoamérica. Decía la barbaridad de que cualquiera que esté en América se siente indio. Hombre, no, pues lo siento mucho, hijo. Es que ya no hay indios. Se han casado todos con españoles. ¿Dónde están los indios? Si solo hay mestizos y blancos. Que además la perspectiva del indio es externa. ¿Qué? Que el indio se ve desde fuera y además no se conocían entre sí. ¿Dónde están los indios? Si se han casado con los españoles, han desaparecido. Claro. Bueno, igual que el gato salvaje se junta con el gato doméstico y desaparece. Cada vez hay menos gatos salvajes. Bueno, los no que sé quedan, si habéis oído indígenas... Si habéis oído eso. Que el problema que tiene el gato montés, es que se junta con el gato doméstico y desaparece, claro, por el mestizaje. No ha habido exterminio, ha habido mestizaje. Entonces, ¿cuántos indios, por ejemplo, hay en México? Pues, ¿indios? Pues, hombre, los que quedan en resguardo, y era lo que quería comentar, por lo menos en Colombia, están subiendo pues su comunión con la tierra a través de su iPhone 13 y 14. O sea que indios con su cosmología y tal, no creo. Hombre, pero son una minoría realmente en la sociedad, porque el mestizaje ha absorbido todo eso, ¿no? Pues se pueden contar muchas cosas, ¿no? Pero decía Isabel la Católica, cásense indios y españoles y que se acabe el tema. Pues claro que se ha acabado el tema, claro. Cuando ¿cómo se llama este hombre? Este hombre con el sombrero del Perú, que lo quitaron. Castillo. Sí, este tonto. En fin. Sombrero luminoso. Sí, hace el discurso de investidura y utiliza el quechua. Y todo el mundo dice, oye, que aquí no tenemos nadie ni idea del quechua, solo se habla en el departamento de Ayacucho, tío. Es que, claro, esta gente quiere que volvamos a antes de 1492. Bueno, nosotros no, ellos, los americanos, ¿no? Quiere que retornara a la sociedad precolombina, en las izquierdas. Y no tienen gente de dónde sacar, porque los indígenas han desaparecido por el mestizaje. Insisto mucho en ello, pero es verdad. ¿Y podría haber un bloque? Sí, pero hace falta remover a la clase política, eso está claro. Y romper con todos los prejuicios antiespañoles que hay, ¿no? El lenguaje, en fin, muchas cosas. Con respecto a este tema de religión... Ese regusto que tienen muchos en ponerse nombres anglosajones como diciendo, joder, es que es de puta madre esto.
Sí, sí, está Con plagado respecto al América de tema de eso. la religión, Felipe, ¿qué le parece a usted que salga de las aulas? Es decir, que ya no se imparta, no hayan dentro del horario lectivo nada que tenga que ver con la religión, en este caso Pues católica. me parece un error porque el catolicismo forma parte de la historia de nuestro pueblo, ya está, es la religión de nuestro pueblo. Y impartir la clase de religión no quiere decir que haya que convertir a todo el mundo al catolicismo, simplemente que sepan lo que hay, que sepan lo que ha habido, ¿no? Que la religión forma parte de la vida social. No conozco ninguna sociedad absolutamente atea, desde luego, no, yo no la conozco históricamente. Siempre ha habido religión, en mayor o menor Además, proporción. Evidentemente en España ahora hay mucho ateísmo, pero también hay mucho musulmán, por ejemplo. O sea que A no. propósito, es que ese es el tema, porque es lo único que se le puede oponer al Islam, el catolicismo, porque los intentos del laicismo todos han derivado. Los mayores aliados, por ejemplo, de los musulmanes, de los países europeos homologados, son los partidos socialistas de turno, con sus laicismos respectivos. Si no hay una base antropológica fuerte que oponer al Islam, Sí, sería lo único que se podría oponer es lo que decía Gustavo Bueno, un ateísmo católico, porque el catolicismo está muy blandito ya. sí, 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 claro. Con Entonces, respecto a eso, el ateísmo católico, ¿usted cómo cree que, o sea, cómo encaja dentro eso dentro del sistema? Porque claro, si está usted por una parte viendo, ¿no?, que el catolicismo es una columna vertebral de la historia de España, por otra parte hay polémicas, ¿no?, que intentan, digamos, ponderar más la primera parte, que es la del ateísmo. Entonces, usted, en fin, ¿cómo entiende eso del ateísmo católico? bueno, pues parece que la religión o la creencia en Dios o la teología desde Kant está liquidada. Como decía Heine, Dios echa sangre por la boca. ¿Eh? O sea que eso está. Cualquiera que se fije un poco ya no se filosofa desde Dios ni sobre Dios. Eso no dejan de ser son solo creencias subjetivas y personales. No hay un sistema filosófico católico ahora. Hay católicos que privadamente son católicos o públicamente, pero no forma parte de su sistema filosófico. Ese es el principal síntoma. Entonces el ateísmo yo creo que es una doctrina seria, sólida, y Gustavo Bueno demostró la no existencia de Dios y la imposibilidad de que Dios exista. Eso hay que saberlo. Pero por otro lado, Gustavo Bueno sabe que la Iglesia Católica ha sido algo grande, y eso también lo reconoce un señor como Gramsci, ¿no? La grandeza de la Iglesia Católica, Gustavo Bueno dice en una entrevista, dice, al principio la aborrecía, pero luego me di cuenta de su grandeza y de su sabiduría. Pero no de la iglesia progre actual, sino de la iglesia triunfans, con el Papa, con su mitra, su tiara, todo eso. Eso es la iglesia sucesora del Imperio Romano. Como dice Gregorio VII, solo el Papa puede llevar las insignias imperiales. Bueno, esa es la iglesia que yo creo que nos ha caracterizado a nosotros, ¿no? España era un imperio católico y, bueno, pues con los conquistadores siempre iban unos cuantos curas, monjes, frailes, y se dedicaban a dar clase de religión a los indígenas en su propia lengua. Por eso el español tardó tanto en imponerse. Solo cuando se produce la independencia de los estados americanos, entonces se pone el español como lengua oficial, aunque ya desde 1767 Carlos III había dicho que se hablara en español. Bueno, pues eso, yo creo que el catolicismo forma parte de nuestro pueblo, pero tenemos que ser ateos y materialistas, claro. Le preguntaría su opinión sobre el carlismo. Bueno, yo creo que eso está muerto y, en fin, es como ser aristotélico, o las juventudes aristotélicas, o la juventud de Güelfas o gibelinas. El carlismo correspondía al siglo XIX, al antiguo régimen. ¿Dónde está el antiguo régimen? Yo, en ese sentido, preguntaría si no está igualmente liquidado el jacobinismo. Y si no es totalmente anacrónico. El jacobinismo está muerto de hace mucho tiempo. Todas sus reivindicaciones se cumplieron. Por eso no entiendo por qué Pedro Insúa es jacobino, claro. Pero bueno, puede ser lo que quiera, claro.
pero eso tiene difícil encaje intelectual y político. Es como Le ser preguntaría, comunista, pues no tiene sentido tampoco. ¿Por qué? Porque ya se ha probado. le Por eso las preguntaría sobre izquierdas la se inventan cosas transición. raras, de chifladuras. Dime, dime. No, yo le preguntaría sobre la transición. Bueno, pues los franquistas se entregaron generosamente y los izquierdistas pues aprovecharon y engañaron a todo el mundo y se han salido con la suya. Y los separatistas igual, claro. Pero ¿hasta qué punto este engaño, entre comillas, no estaba orquestado desde fuera por Sí, una bueno, olla? evidentemente Estados Unidos, Francia, Alemania eran los que estaban ahí moviendo los hilos de la oposición y también de alguna manera de la derecha, claro. Bueno, a mí me gustaría recuperar aquello de, pues, del comunismo muerto. Y bueno, ¿qué opinión le merece China frente a Estados Unidos como proyecto alternativo de imperio global? Si cabe, no sé, si cabe hablar de eso ahora mismo, o qué proyección tiene. Bueno, yo creo que los chinos, gracias a su sistema, pueden hacer planes de 70, 80 años vista. Los Estados Unidos no pueden hacerlo. Antes lo hacían, porque la clase política norteamericana estaba muy unida. Ahora está dividida, como se ve. Y bueno, pues Estados Unidos aguantará una temporada, pero China, por ejemplo, voy a dar unos datos, tiene ya una flota más numerosa que Estados Unidos. Es una cuestión de tiempo, los chinos no tienen prisa, saben que eso va a durar, es un régimen que dura y el régimen norteamericano también dura, pero con una división interna muy fuerte, ¿no? Y bueno, ya China, Rusia, la India, Irán, ya, es que ya son muchos, ¿eh? Y no sé si llegado el caso habría una coalición anti-Estados Unidos de esos estados o no, no lo sé, pero ya no es peligroso para Estados Unidos enfrentarse a China, que a lo mejor lo hacen seguramente para defender a Formosa. Por eso ahora Estados Unidos se ha aliado con Nueva Zelanda, con Australia, con Gran Bretaña para utilizar submarinos nucleares, ¿no? Porque saben lo que va a pasar. De alguna manera lo prevén ya, ¿no? Estas cosas hay que preverlas. Pero de todos modos, la penetración de China en Europa a través de sus aliados como Serbia, Grecia, Italia y España ya empieza a ser, bueno, primero es una penetración económica. Tiene, por ejemplo, la deuda pública española comprada. También tienen, es el primer inversor en África, es el primer inversor en América. Bueno, todas esas cosas hacen que China vaya tomando una posición muy, muy fuerte, ¿no? Puede que haya una guerra dentro de 6 o 7 años, no lo sé, pero China ya es una gran potencia global. Bueno, un reparo que suele hacerse a los chinos es que a escala nematológica pues no tienen esa fuerza de los mitos y de los de Estados Unidos, por ejemplo, del fundamentalismo democrático, el fundamentalismo científico. No, pero Parece que los ellos, chinos no vienen preparados para eso. bueno, ellos dicen, yo he oído a Xi Jinping diciéndoles a los dirigentes africanos, pero si es que nosotros sin la democracia estamos de puta madre, no tenemos ningún problema. Y digo, bueno, claro, es que la democracia lo que hace es dividir un Estado al final, porque, bueno, pues la sociedad, hay democracias más sólidas que otras, pero casi todas se siembra la división en la sociedad, por lo que se está viendo. Entonces, China, lo único que tiene, en ese sentido, no tiene ataduras ideológicas, ni morales, ni nada. Pueden hacer lo que les dé la gana. Están más allá del bien y del mal. Y eso es muy peligroso y les da muchas alas y mucha fuerza frente a Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos se preocupa de que hay una ley
contra los homosexuales en Uganda. Pues a China eso le daría igual. Lo que China quiere son los minerales, por ejemplo. Esa es la diferencia. China, usted haga lo que quiera, yo los minerales. Y Estados Unidos dice, no, los derechos humanos, tal, los LGTBIQ, RSTU, todo lo que usted quiera. Y entonces dicen los musulmanes, ¿ven? Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes nos ofrecen, ¿no? En Afganistán tenían la bandera LGTBI en la embajada norteamericana. Claro, yo es que pienso, pero qué estúpidos son. ¿Qué van a pensar los talibanes? ¿Eso es lo que tienen estos que ofrecernos? Es el mayor desprestigio que hay de las potencias capitalistas occidentales, ¿no? Con estos. Porque antes, cuando eran estados de orden, bueno, podían presumir, ¿no? Pero ahora con esto, ¿de qué van a presumir? A mí me gustaría que abundase usted sobre el tema de la inmigración musulmana en España. Pues, ¿cómo usted atajaría o controlaría es decir, qué políticas habría que seguir con respecto a este problema? Si es que Bueno, usted eso lo tengo considera que yo muy... Yo pienso inmigración musulmana cero. ¿Y qué medidas habría que adoptar? Pues que no entren. Que tenemos un problema gordísimo con Marruecos. Y si hay que utilizar la fuerza, se utiliza, pero hay que prepararse antes, claro, no se puede ser débil con estas cosas. Es que son una quinta columna, los musulmanes. De un estado musulmán, de otro, pero son quinta columna. ¿Y con Marruecos? ¿Qué relación con Marruecos deberíamos...? Es una política de fuerza y de firmeza. Pero claro, hay que, como digo, con el estado actual no, tienes que ser... Y saber, que, por cierto, que Marruecos está aliado con Francia y Estados Unidos. Por eso hace lo que le da la gana, claro. Y el Sahara, pues... No, el Sahara, pues Pedro Sánchez ha abandonado la tradicional posición de España, a saber por qué razón. Y bueno, pues... ¿Usted no cree que ha sido precisamente por el apoyo de Estados Unidos a Pero Estados Unidos lleva apoyando a Marruecos, ni se sabe. La Marcha Verde la organizó Marruecos con la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos nos tenía ganas porque durante la guerra del Vietnam Franco dijo que no quería colaborar. Y eso no se perdona, claro. Otro tema también que me gustaría tratar es el tema del País Vasco. Usted ha visto en las elecciones, ¿no?, la subida que ha habido de Bildu y demás. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Usted qué cree? ¿Cómo se puede solucionar esa sociedad tan corrompida? La única solución es la propaganda, la suspensión de la autonomía, liquidación de la autonomía, la policía vasca, meter el español, pura propaganda y a la vez fuerza. Política de fuerza, política de propaganda. ¿Y con Bildu? Fuera de la ley. Fuera de la ley. Y el PNV también. Pero para suspender la autonomía... Ningún Estado puede consentir que haya partidos que quieran destruirlo. Que para suspender la autonomía ahora mismo la policía no creo que va a estar. Habría que meter el ejército, seguramente. Bueno, porque se hace. También Gran Bretaña metió en el Ulster el ejército. Luego resulta que ha habido que negociar, pero, en fin, bueno, estas cosas son complicadas, ¿no? Francia acabó con el separatismo corso, Alemania con la Baader-Meinhof. Sé que no son casos equiparables, pero, bueno, son casos de gente que quiere acabar con el Estado. Uno es una banda, la Baader-Meinhof, que son 4 gatos. Los nacionalistas corsos ya son un poco más. Y bueno, el caso de que aquí es que se ha dejado crecer eso. En el año 75 los separatistas eran un 5%. Y ahora es que hay muchos. Claro, si se les deja a mano libre, pues... Y con los privilegios fiscales y laborales que tienen... No, claro, hay que acabar con todo. Un golpe de Estado sería. O sea, una dictadura, a lo mejor. Con respecto a la Constitución, ¿usted cree que habría que reformarla o directamente suprimirla y hacer otra? Se puede reformar quitando el título 8º de las autonomías,
poniendo la pena de muerte, porque yo soy partidario de la pena de muerte, o no es pena de muerte, es eutanasia procesal para asesinos, que es más elegante. Y bueno, pues lo de la monarquía, pues eso me da igual. Yo la verdad es que creo que nuestro rey es un instrumento de los partidos, no tiene honor, ni dignidad, ni nada. Así que si se quiere quitar la monarquía, que se quite, es que da igual. Una república parlamentaria podría ocurrir en la misma situación que ocurre ahora con el rey. Una república presidencialista ya sería otra cosa, claro, pero si eligen a un demagogo como Sánchez en unas elecciones presidenciales, estamos perdidos. Juan, no se te escucha. A propósito de la monarquía, ¿no le parece a usted que esa institución histórica para hispanoamericanos y españoles podría servir de vehículo, bueno, para consolidar una posible o eventual unidad entre españoles e hispanoamericanos? Sí, eso se hablaba hace años, ¿no? De que don Juan Carlos era querido cuando iba a los países hispanoamericanos. Pero no sé, ahora no lo veo tan claro, no lo sé. No, tal vez porque nuestro rey actual, yo creo que no pinta menos que el anterior. Entonces no sé si... Supongo, de hecho fue un viaje a Perú y el Pedro Castillo dijo barbaridades y no dijo nada. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Bueno, y en la cumbre iberoamericana, bueno, hizo de agente, de emisor de Bruselas para las inversiones de los fondos europeos en Hispanoamérica. Realmente fue a hacer eso. No hablar en nombre de España, sino de la Unión Europea. Claro, que no... Y la Unión Europea está de capa caída, está sometida por completo a los Estados Unidos. Entonces yo, bueno, pues soy pesimista con la monarquía, no. Va a seguir existiendo, pero cada vez menos, no sé, no nos sirve para nada. Respecto a España, también lo es. ¿Es pesimista? ¿Cuál? Respecto a España también. ¿El qué? ¿También es pesimista? ¿La monarquía? No, que si respecto a España también es pesimista. Por ahora sí. España es mucha España, pero claro, estamos sufriendo ataques continuos a esto. Lo que ocurre es que, claro, una guerra civil, pues a lo mejor podía salir bien o podía salir mal, eso sí. Pero mientras exista la OTAN y la Unión Europea, pues esto seguirá pudriéndose lentamente. Yo le preguntaría respecto a estos promotores que hay de la iberofonía, del iberismo y demás. ¿Qué opinión tiene usted? Pues me parece bien, lo que ocurre es que no sé, tiene que darse con condiciones adecuadas, claro, para que la unión de España y Portugal funcione, claro. ¿Lo ve viable usted? Yo sí lo veo viable, pero hay que convencer a los portugueses y a los de aquí que formemos un solo Estado, ¿no? Sería un Estado muy poderoso, porque con las Azores, las Canarias y la isla de Madeira, hombre, tendríamos más fuerza, ¿no? Y luego tendríamos influencia en Brasil, Angola, Mozambique, que ya la tenemos, porque los países lusófonos al final aprenden español y se pasan a nuestro lado. No sé si bueno, sé. O sea que nosotros tenemos mucha influencia ahora en Mozambique, en Angola, en Brasil, y los portugueses, los pobres, pues no sé, en fin, para hacer libros de texto en el portugués de Portugal, pero que claro, Brasil te hace también libros de texto en portugués, pero el suyo. Y como son 170 millones de habitantes, pues ¿qué va a pintar Portugal con 16 millones de habitantes? Nos pasa algo parecido con México. México ya tiene 130 millones de habitantes y nosotros tenemos 38, 39, 40 y bueno, claro, México ahora es el centro de la hispanidad, básicamente. Bueno, incluso el estimado de habitantes mexicanos en Estados Unidos es 60 millones, que ya es más de la población española. Pues son varios millones. Todos los años pasa 1 millón de mexicanos a Estados Unidos. Luego vuelven porque a ver quién se jubila en Estados Unidos. Yo, por cambiar de tercio... perdón. Por cerrarlo. La influencia de la hispanidad en Estados Unidos,
No sé, ¿qué le parece a usted Hombre, esa es grande, afluencia pero por el migratoria? momento yo veo un fallo que tenemos los hispanos, que queremos complacerles a los anglosajones y hay que aprender el inglés, avergonzarse de hablar en español. Y bueno, hay gente incluso aquí, pues hay un señor llamado David Teira que dice que hay que escribir filosofía en español. O pues ahí tenemos a Lino Camprubí, ¿cómo se llama? A Jara, dando una clase en Sevilla en inglés de un libro que han escrito, que el libro está escrito en inglés, claro. Entonces, me parece que por ahí no se va a ninguna parte. Ahora bien, se nota la influencia hispánica, por ejemplo, en la gastronomía, se nota también en la música, que la música de las discotecas es en español en estos momentos, por ejemplo. Y antes Sí. no, antes era impensable. Tú vas a una discoteca de Madrid y la música que ponen es música cantada en español. Y eso es muy importante. Que no lo ven Abunda- los detractores del reggaetón y de los géneros urbanos. No hay que... ¿Por qué? Si es divertido. Ya está. Pues anda, las tonterías de los rockeros. Habrá de todo ahí. Pues, mira. A mí lo que no me gusta es un músico hispano que se pone a componer en inglés. ¿Pero por qué hace eso usted? Usted está mal. Si hay 600 millones de hispanohablantes, joder, aproveche. Eso Hablando es lo que yo pienso. de, hablando Y de la literatura en discotecas y español, demás. por cierto, me parece la mejor literatura del mundo. No como dice Vargas Llosa, que era la francesa, pero en la francesa se pueden hacer comparaciones en volumen y en calidad, y yo creo que gana la española. Hombre, lo de Vargas Llosa es lamentable ofreciendo su discurso en francés. Es que es lamentable, Pero no es. completamente. Pero, ¿por qué no escribe una novela en francés? Porque Es que ya no la lo escribió entiendo, ¿no? Flaubert, ¿no? Bueno, es que, bueno, hay una cosa. Creo que muchos políticos de América, también supongo que de España, son afrancesados. Por ejemplo, Simón Bolívar era afrancesado. Se fue a Francia y allí se hizo masón, ateo, ¿no? También muchos son anglófilos, ¿eh? O sea que, bueno, es una pena todo esto. Yo por cambiar un poco así de tercio, le preguntaría sobre el amor y sobre las mujeres. Bueno, ¿Qué relación tiene usted con las mujeres? ¿O qué relación ha tenido usted con las mujeres? bueno, pues un poco de todo. No he sido muy afortunado, ¿no? No me considero un seductor y, bueno, pues he estado solo muchos más años. O sea, he estado solo más años que acompañado, voy a decirlo así. No tengo misoginia, pero soy escéptico. Tengo la impresión de que quieren siempre sacar algo de mí. Y si no, no sirvo para nada. Y ahora en esta edad que tengo, pues ya se acabó. ¿Y qué Vivir como piensa un usted estoico y se acabó el tema. Dime. qué piensa usted de la teoría de Ortega y Gasset según la cual el enamoramiento es una imbecilidad transitoria? Sí, pero es necesaria porque si no, no hay reproducción de buen rollito, ¿no? Entonces, tiene que querer a alguien. Evidentemente, uno se puede reproducir, pues eso no pasa nada, eso, se pasa un buen rato. Pero las instituciones necesitan un vínculo por lo menos para enganchar, y eso es el amor. El amor al final se convierte en institución y decae. Pero si uno es razonable, puede seguir eso durante muchos años. ¿Qué opina de la felicidad canalla? Pues supongo que siempre ha tenido que existir felicidad canalla, ¿no? En el sentido de una vida, el bios apolausticos, una vida de placeres y sensaciones. Pues bueno, sí. No es, pues a lo mejor decía Gustavo Bueno que eso no era, pero es que tampoco él decía que no había felicidad, claro, es verdad. No existe la felicidad porque, como dice Aristóteles, unos buenos ratos no significan que seas feliz. Una golondrina no hace primavera. Como decía Goethe, la felicidad es para plebeyos, ¿no? Que lo Pues recordaba sí, o Bueno como también. dice Nietzsche, ¿qué me importa a mí la felicidad? Pues eso,
No, eso lo de la felicidad es pues para... La gente está obsesionada con la felicidad. Acabo de leer el libro El individuo flotante de Marino Pérez Álvarez. Claro, es que la felicidad es una idea o un mito que tira de la gente en las redes sociales porque quieren ser felices. Claro. Se ponen nerviosos y se suicidan. Un mito comparable al de la juventud, ¿no? Que ahora todos Sí, tienen que que ser no. jóvenes. Bueno, sí, que todo el mundo quiere ser joven y imbécil, porque claro, como decía Gustavo Bueno, dice, cuando yo era joven era un imbécil. Claro, pues no tienes ni idea, pues cómo no vas a ser un imbécil. Claro, cuanto más viejo eres, más sabio. Bueno, eso es una tradición antigua, ahora ya no está bien visto, ¿no? Sí, sí, sí. Le quería preguntar sobre la vejez, precisamente. Usted ya, a la edad que tiene, en fin, ¿cómo está usted sobrellevando la vejez? Y bueno, un poco también que me dijese qué piensa usted sobre la muerte. Bueno, sobre la vejez no lo estoy llevando bien, no tengo una buena salud y tengo que reconocer que lo que más miedo me dan son los achaques y el dolor, ¿no? Las enfermedades, porque en esos momentos deseas que te den un par de hostias y te maten, ¿no? En cuanto a la muerte, no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la muerte de los demás, que desaparezcan y me dejen solo. Gente de mi generación que va muriendo, amigos tuyos, y es muy jodido. O sea, la gente de tu entorno, pero es que luego también gente que no has tenido, con la que no has tenido trato, recibes la noticia de su fallecimiento y dices, joder, otro. Todo el mundo que yo tenía a los 30, 40 años ha desaparecido prácticamente. Te vas quedando solo. Y yo, por ejemplo, la televisión pues, la veo tan estúpida que en los años 90 y 80 era agradable. Ahora no. Los periodistas no saben escribir. Los que yo he conocido y he leído con gusto han desaparecido todos. Entonces, te vas sintiendo solo. Y cada algún vez hay menos columnista. gente que puede estar contigo, porque quieres estar acompañado, pero no puedes, porque ya eres viejo y no vales ni un duro, claro. A propósito de los periodistas que usted menciona, ¿se salva algún columnista? ¿Lee alguno? Ya no leo tanto, ya no leo casi nada. Antes era otra cosa, era otro mundo. Yo tenía muchas ganas de todo. Es que la vejez también te vas ocupando cada vez más de tu salud y menos de la realidad. Y yo he pasado momentos muy duros el año pasado. No me gusta hablar de ello porque, no sé, es una tontería también. Es lo que se llama la intimidad, cosas de las que no quiero hablar. Pero bueno, la gente que me conoce, al final notas que estás solo. Siempre estás solo, pero cuando estás mal, estás más todavía. Y necesitas más gente. Entonces es una situación muy paradójica, ¿no? Siempre estás solo y lo sabes, pero cuando eres viejo necesitas más compañía y es cuando menos compañía tienes. Y bueno, pues tienes que aguantarte, ¿no? Y ser como Séneca, pero claro, yo es que creo que Séneca tenía buena salud y toda esta gente tenía muy buena salud y entonces aguantaban, así cualquiera, no te jode. Tienes el dolor físico es superior a cualquier otra cosa. Yo no creo que se pueda... Vamos, el estoicismo es mentira cuando hay enfermedad y dolor. Dice Se Epicuro, declararía, me estoy muriendo y estoy recordando los buenos ratos. Pero no me jodas, hombre. Si te estás muriendo de dolor. ¿Cómo no? Te puede angustiar. Bueno, sí hay que creer lo que dice Epicuro, claro. simplemente cómo usted consigue entonces, vamos a decir, disfrutar, ¿no? Esta felicidad canalla. ¿Cómo puede salir de ese tedio y, Pues en yo fin, de no, ese... yo creo, bueno, cada uno es de manera diferente, por supuesto, ante el dolor y ante la adversidad. Yo, bueno, a mí me invade muchas veces la melancolía y no lo puedo evitar. Y también la soledad lo acentúa y los males de la salud también. Entonces, solo me queda aguantar. Aguantar, como decía Carrero Blanco. Pues sí, algo de eso. Aguantar.
pero sabiendo que no lo estás pasando bien y que estás solo. Que si no nos llamemos a engaño, y siempre lo he estado, pero ahora más, ¿no? Y ahora soy menos atractivo como buen partido, ya no soy ningún buen partido, nunca no sé si lo fui alguna vez, pero ahora menos, ¿no? Entonces tienes que sobrellevarlo y desear que no pase nada, quiere decir que si hay un tránsito a la muerte, que sea indoloro o muy breve, porque si no, no. Yo no me imagino 6 o 7 años de dolores, porque prefiero que entonces me mate alguien, no sé. Pero bueno, mi opinión, claro, hay gente que cree que hay que aguantar, o ve las cosas de otra manera, o es de otra pasta. Yo no soy de esa pasta. Soy muy cobardica, hay que decirlo. No, yo me estaba acordando precisamente de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, ¿no? Para él el agobio quizá era la no existencia, ¿no? La falta de ello. Usted eso no le preocupa, ¿no? Digamos una Si no vez. existo, no noto nada. Claro, Como decía claro, es la Epicuro, la muerte doctrina es epicúrea, insensible, claro, es claro. anestésica. Claro. Lo peor, Sí, la sí. enfermedad, el dolor, la ausencia de los demás. Eso es lo más terrible. O sea, la soledad. Y a propósito de esa Bueno, soledad, ¿no cree usted que estas sociedades que destruyen la familia, que se oponen radicalmente al modelo familiar, son sociedades condenadas a la soledad, ¿no? Sí, de eso habla precisamente, lo he citado antes, Marino Pérez Álvarez. Dice que la soledad existe desde que hay capitalismo y que, bueno, que las redes sociales lo que hacen es exacerbar la soledad. Y es verdad, claro. Coincido en su diagnóstico, ¿no? La soledad, hay muchos individuos solos, hay muchas gentes que viven solos. Yo vivo solo, por ejemplo. Pero bueno, me ha caído esto encima y bueno, pues lo trato de sobrellevar como puedo, ¿no? yo, por cambiar un poco el tema, me gustaría también saber si usted ha viajado. Sabemos que a Cuba, pero en fin, a otros países. Y si He puede viajado, usted. pero no soy un obseso de los viajes. He viajado, por ejemplo, a Alemania, he viajado a Austria, a Italia, he viajado, bueno, incluso he entrado en Portugal, un poquito, ¿no? Pero bueno, eso no tiene mucho mérito porque está al lado. Bueno, he viajado también a Turquía, he viajado a Hungría, a Checoslovaquia, bueno, a Chequia, a Bohemia, ¿no? También a Eslovaquia y creo que ya no hay más, aparte de Cuba. O sea que, bueno, no soy de estos que necesitan viajar continuamente porque si no les da algo, ¿no? Porque para mí el viaje tiene que tener una finalidad educativa o teórica, no es pues para tomar cañas, te las tomas aquí y estás mejor. O sea, el viaje ¿Y no es cuál, por decir, mira, he viajado o llenarte el álbum de fotos, no, yo no. Yo pienso que los viajes tienen que servir para algo. Y y tampoco cuál me de sus obsesiona el viajes? viajar, porque llevo muchos años sin viajar. Sí, perdón, ¿cuál de sus viajes le ha dejado una impresión más memorable? Pues la estancia de 15 meses en Alemania, eso me ha dejado una gran huella. Por todo aquello del comunismo, de... Sí, me di cuenta de que era una estafa. Se tarda tiempo en digerir las mentiras y vomitarlas. Pero bueno, al final uno que es progre y de izquierda, pues se da cuenta de que es todo una mentira, aquello, ¿no? Y entonces tiene que reorganizar su mapa mental y hacerse conservador, admitir el capitalismo, la propiedad privada y que lo otro es una estafa, todo. Tanto en ¿Y su versión como en su versión comunista, igual. hubo algún detalle que viera que le llamara especialmente la atención y que lo indujera a ese cambio? No, a mí los cambios me hicieron efecto 10 años después, o sea que también fui muy lento, ¿eh? No me gustaba la falta de libertades, no me gustaba esa indolencia que tenían los comunistas en tocarse las narices todo el día, que funcionaran mal los servicios públicos, o no sé, ese silencio forzado que había, ¿no?
bueno, me gustaban otras cosas, pero bueno, también no tenía nada de particular. Bueno, pues y luego las mentiras que difundían ellos sistemáticamente. Una cosa inviable, como hemos visto. Y Yo lo no de sé Cuba si... ya es el colmo de las aberraciones, ¿no? Pero bueno, si los cubanos Sí. aguantan, pues que es un asunto que yo ya lo lamento por ellos. Hay cada anécdota de Cuba que lamentable. Claro. Pues yo no sé si podríamos, si queréis hacer alguna pregunta más vosotros, y si no, podemos ir más o menos cerrando, yo creo, ¿no? Sí, está muy bien, está muy bien. Sí. Está muy bien. Sí. Bueno, pues yo para finalizar de alguna manera le preguntaría, pues 3 filósofos que usted destacaría ya a su edad, 3 grandes filósofos, supongo que estará Gustavo Bueno, así que otros 3, que no sea un Gustavo Bueno. Pues uno es Platón, otro es Aristóteles y otro Santo Tomás de Aquino. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, uno es el fundador de la filosofía, otro es el que inicia las lecciones, ¿no? Aristóteles, y otro, bueno, es el gran sintetizador de varias corrientes filosóficas que ha sido la base teórica o base doctrinal de la Iglesia Católica y ha influido muchísimo, sobre todo en nuestro país, claro. ¿Y 3 filósofos españoles? Bueno, pues Unamuno, Ortega y Gustavo Bueno, yo creo que... Y si Gustavo Bueno, pues Francisco Suárez. 3 novelas. Bueno, el Quijote. No, la verdad es que no he leído muchas novelas. La Colmena. Y a ver si me acuerdo de otra. He leído algunas, pero es que como no he leído muchas, La Colmena, Don Quijote de la Mancha, y ahora no recuerdo si... Bueno, con el Quijote. Pues no he leído... No he leído más. Es que no he leído muchas novelas, la verdad. No he leído. He leído... bueno, por poner alguna, La sonrisa etrusca de San Pedro, pero no estoy de acuerdo en que eso sea maravilloso, ¿no? 3 películas, si es que usted es cinéfilo, que no lo sé. Bueno, pues El hombre que mató a Liberty Balance, Centauros del desierto y Campanadas a medianoche. Muy buenas. Y por último, nada, 3 canciones o 3 discos. 3 discos. Bueno, ahí es más complicado, pero voy a intentarlo. Pues, bueno, pues cualquiera que sean los... Voy a decir, pues, cosas de Radio Futura o de Juan Perro. Coge lo que quieras. No me esperaba esa respuesta. Yo tampoco. Bueno, pues todo es muy arbitrario, evidentemente, ¿no? Bueno, Pues y nada 3 más. platos de la 3 platos de la gastronomía española, por cerrarlo. Bueno, la tortilla de patatas, el cochinillo y el cordero asado. O sea que soy muy pobre. También podría añadir los garbanzos, pero bueno. Ole, muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que ya podríamos ir cerrando. Sí. Sí, pues nada, Felipe, te agradecemos muchas mucho. Ha sido un gracias. examen muy exhaustivo de mi persona, pero bueno, me siento halagado y no sé si he podido disipar dudas o hacer Sí. algo de interés humano o intelectual, no lo sé. Para mí ha sido un placer.